lo primero que hacen los agentes individuales es la propensión a invertir o a desinvertir. Entonces, eso es una sumatoria de muchos aspectos psicológicos, sociológicos, relacionados con economía, con política, pero sí, indudablemente se llegan a asentar todos esos elementos en la construcción, ¿no? Entonces, Bolivia no escapa a un ciclo natural que se da en toda economía que tiende a la ralentización. No escapa a ese ciclo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Pero tú dices en mayor o menor medida, digamos, frente a nuestros vecinos, porcentualmente estamos 2 dígitos, 1 dígito abajo. Yo creo que sí. Hoy es muy notorio porque ha tocado de alguna manera ya asimilar. Hace algunos años todavía decíamos, se viene reduciendo temas de la exportación, había un poco de divisas, las vimos reduciendo, vimos decrecer nuestras reservas desde 14.000, 15.000 millones de dólares y fueron bajando. Iba así, ¿no? Iba así, pero es como el cuento de eso, viene el lobo, ¿no? Como las acciones de Blooming. Más o menos así. Entonces, resulta que se fue habiendo una contracción en los diversos sectores en mayor o menor proporción. Agudo, ¿no? Pero de alguna manera ya esto empezó a ponerse gris, oscuro, hace unos 2 años atrás, 2 años y medio. Y en fin, nosotros en ese proceso que venía de forma natural, por un tema de economía país, obviamente tuvimos un empujón agudo, que lo vivimos obviamente a nivel mundial, que fue el tema de la pandemia, que ya cuando nosotros deberíamos de repente haber respaldado un poco de recursos, haber guardado tomado previsiones para la época que se venía por sí sola, por algo muy particular del país, nosotros tuvimos que enfrentar ese tema ajeno, ese tema viral que fue, digamos, el COVID. Entonces eso creo que por lo menos un par de años nos aceleró el proceso, ¿no? Claro. O de alguna manera lo hizo un poco más severo de lo que hubiésemos tenido si Bolivia no hubiese tenido que enfrentar todo el proceso. ¿Tú crees que la pandemia fue un tema de inflexión? La pandemia ahí marcó un inicio, como le digo, acelerado a mi punto de vista. Declive. De declive, sí. Y después las políticas de Estado no ayudaron en nada. De alguna manera contuvieron los pocos recursos que ya en ese momento se manejaban como para manejar el presupuesto de inversiones, de operativos, tuvieron lógicamente que reubicarse. Acuérdense que el Estado, por lo menos a criterio natural, independiente de la corriente política que uno tenga, no es un buen administrador. No es. Entonces, dentro de ese proceso que se dio, que ya fue difícil, tuvimos una serie de inconvenientes en todas las gestiones de adquisición y mantenimiento de lo que fue enfrentar la crisis del COVID, ¿no? En vacunas, en asistencias, en ítems, en una serie de temas. Y incluso para responder ante una crisis, creo yo que fuimos ineficientes como Estado y sociedad, llamémoslo así, ¿no? También, fíjense que esos momentos desnuda también falta de fortalecimiento institucional, ¿no? Claro. Porque las instituciones son también llamadas a que de alguna manera tengan planes para prever estas situaciones atípicas que se dan, pero obviamente a nivel internacional una institucionalidad fuerte en países desarrollados tienen planes ya preparados antes de que sucedan temas así. Nuestros planes eran muy débiles, eran muy básicos. Estamos hablando de prospección. Estamos hablando de capacidad de planificar a mediano y largo plazo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, hicimos un foro de empresarios hace unos 2, 3 meses atrás y varios empresarios nos decían, mi planificación de mediano plazo es hasta el domingo. No puedes planificar hasta el fin de semana. O sea, hemos constreñido tanto el nivel de certidumbre en la economía que es muy complicado y en la construcción eso se ve notablemente. Es un golpe durísimo.
¿Qué números nos puedes dar? ¿Qué cifras nos puedes comentar sobre este tema? Entre los elementos que veíamos preliminarmente para conversar hoy día, cabalmente hablábamos de este tema de cómo se ve el sector inmobiliario como ejemplo, ¿no? de tema. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que hablábamos un poco, la percepción del agente individual para tomar decisiones, ya sea de compra de una unidad habitacional o en otro nivel del tablero, los agentes inversores que desarrollan proyectos para activar un proyecto o no. Nosotros tenemos una unidad muy interesante en la Cámara que aprovecho el espacio para comentarlo. Ustedes saben que, volviendo al tema de institucionalidad y de prospección, hay una falencia aguda de información para toma de decisiones. Sí. No hay data. No hay data. No hay data pública, la data institucional también es todavía básica, tenemos que reconstruir, tenemos que estimar. Entonces, en ese proceso, algo que nosotros como Cámara vimos fundamental en apoyo para el sector, nosotros trabajamos en el Observatorio Urbano, que es un programa que tiene ya 12 años de gestión. Nosotros hacemos un levantamiento, hacemos un censo de todas las obras que se dan en el área metropolitana. Es un trabajo importante que hacemos, ya lo tenemos dentro de nuestros cronogramas. Entonces, trabajamos con muchos estudiantes universitarios y se hace una planificación y hacemos el barrido de toda el área metropolitana, ¿no? Santa Cruz, Guarnes, Montero, La Guardia, etcétera. Y recabamos información sólida respecto a todos los proyectos que están en ejecución. Hay una batería de preguntas respecto a si es un proyecto público, privado, si es metros construidos, niveles, las fases de aprobación formal que tiene ese proyecto en su momento, estimaciones de presupuesto, los responsables técnicos, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué llego con todo eso? Obviamente nosotros hacemos un documento formal, que es un trabajo que ya lo circularizamos en alguna medida con instituciones o empresas que realmente le dan valor o ven el valor agregado en un documento así. ¿Municipios también? Municipios, industrias, por ejemplo, cementeros o desarrolladores importantes. Bancos que van a financiar proyectos que quieren ver dónde va el desarrollo, cómo se han movido los proyectos aprobados que están construyéndose, los metros construidos en este año. Entonces, ¿a qué iba con este preámbulo? Nosotros teníamos, y se mantuvo por un par de años, un levantamiento que arrojaba más o menos 1.200.000 metros cuadrados de proyectos en ejecución. Eso fue hasta la gestión 2024. Simplemente vamos a lo más reciente. La prospección para el 2025, porque es un estudio que por lo general lo hacemos bianual. Entonces, pero sí cumplimos en hacer una prospección, como nosotros tenemos también la estimación de cuándo concluyen los proyectos o cuándo iniciará un nuevo proyecto. Obviamente para el 2025 habían más proyectos que concluían de los que iniciaban. Entonces la proyección da en una reducción de alrededor del 27% de metros construidos. O sea, vamos del 1.200.000, sí, se estima entre 850 y 870.000 metros construidos al cierre de la gestión 2025. Eso es contracción. Eso es una muestra clara de que obviamente el mercado está dando señales por X o Z motivo. Ahí no estamos todavía separando de cuál es el efecto crisis, de repente de un efecto cíclico, que lo hay en cualquier mercado maduro, que se puede dar por un sobrestock de repente de producto. Recuerdan que se manejaba mucho la idea hace algunos años de que Bolivia estaba viviendo una burbuja, que se estaba construyendo demasiado, incluso más con la necesidad. Sí, obviamente, ¿cuándo se iba a pinchar la burbuja? Exacto, eso es debatible hasta cierto punto si uno ve los temas demográficos. Pero bueno, al margen de eso, sí hay una situación clara de que
que el mercado ya está asimilando de forma mucho más severa el impacto económico de lo que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Ujú. Es ¿Sabes una qué? situación clara. Hay lo que los economistas llaman el efecto pivote. Sí. Y hablábamos con varios economistas de cuán alto va a ser el efecto pivote en la economía. Y ahí un economista me dijo algo muy interesante. Depende de la pelota, si es ping-pong, si es de goma, si es de trapo. Si tú tiras una pelota de trapo, no tenés ningún efecto Claro. pivote. ¿Cómo estás viendo este tema desde la Cadeco Cruz? ¿Hay un efecto pivote o estamos todavía constreñidos en el crecimiento? Todavía la situación no ha terminado de dilucidarse. ¿En qué sentido? Porque al margen de lo que es el propio mercado del desarrollo inmobiliario, ahí ya viene a superponerse la situación económica en general. Ujú. ¿Y qué es lo que vemos? Y algo que comentabas en un inicio, que aquí lo anoté, cabalmente la construcción, en otras palabras, es el músculo Es, de la economía. por supuesto. ¿Por qué? Porque el Cemento, músculo, acero. como en una persona, el músculo te va a proteger de situaciones. Si uno se cae, es con un efecto muscular que uno tiene el reflejo para evitar el golpe, literal. Así como también el músculo es el que te permite desplazar a una persona a mayor velocidad por alguna necesidad que tenga. Entonces la construcción para cualquier país del mundo es exactamente lo mismo. Cuando un país quiere desarrollarse, utiliza el sector de la construcción para materializar los diferentes proyectos en distintas industrias. Hablemos en petróleo, hablemos en agroindustria, que necesita infraestructura, caminos. Entonces, todas las industrias necesitan, en mayor o menor grado, pasar por el tema de la construcción. Eso es indudable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí va la idea. Cuando uno no se alimenta adecuadamente bien, el músculo decrece. Si yo no consumo proteína, decrezco. Si yo no duermo bien, decrezco, ¿no? Entonces, es como muchas de las actividades del ser humano que hemos desarrollado con nuestro estilo de vida moderno, muchas están inspiradas en algo biológico, en algo orgánico, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sucede es No que hemos crecido en calidad. a lo que me voy es que el sector de la construcción nacional, no solamente hablemos de Cadeco Cruz, está en una crisis profunda. ¿Por qué? Porque una parte ¿Privada? muy importante de las constructoras están teniendo que asimilar dos efectos muy críticos que se han superpuesto uno sobre lo otro, que es independiente del tema mercado. Uno de ellos es la posición endémica de los distintos niveles del Estado respecto al no pago de las obligaciones con los constructores. Eso es algo, no es de hace 2 o 3 meses, esto viene ya de hace unos 2 años, hasta 3 años. No es algo que está solamente afectado a una alcaldía puntual, a una gobernación, es algo general. Hay muy pocas de instituciones estatales que mantienen una planificación y un cumplimiento de obligaciones adecuados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está sobrecargando la gestión financiera en las 1000 empresas constructoras en Bolivia que trabajaban adecuadamente, con un flujo que se podía planificar, donde uno podía tener una visibilidad de repente para 12, 24 meses. Y entonces se da esta situación donde el Estado interrumpe total o parcialmente los pagos y se viene acumulando esas cuentas, que lógicamente va a desembocar en paralización de obra. Una cadena de proveedores ahí brutal. Los proveedores sufren, toda la cadena en general. Y en términos más graves, pues muchas empresas dejan de ver en la construcción un método de supervivencia. Entonces, probablemente primero las más chicas, después las medianas, pero van desapareciendo del mercado, dejan de ofrecer el servicio. Ya no les da para agarrar una nueva obra, sino se quedan simplemente haciendo su gestión de cobranza del proyecto anterior, de los 2 proyectos anteriores. Entonces,
la falta de pagos es algo que está sufriendo, no digo que sea una voluntad obviamente específica por las autoridades, pero también es una respuesta a la crisis económica, a la falta probablemente de planificación, lo que hablábamos hace un momento, del propio Estado también. De repente siguen contratando por medios políticos, por fines políticos, mejor dicho, contratando obras que no tienen garantizados los recursos en el corto o en el mediano plazo, entonces desemboca en esto. Se hace una acumulación significativa que ya empieza a afectar la capacidad de sobrevivencia de muchas de las constructoras. Ese es un punto. Y al otro punto al cual se viene a superponer este tema que comentaba en un inicio de la idea, es el asunto de que la situación precio ha cambiado tan radicalmente en los últimos 6, 8, 10 meses. Hablamos desde la disparada del dólar, más esto último ya con el gasolinazo, que lógicamente no es solamente el flujo de caja el que está afectando, sino también que a pesar del flujo de caja, la ecuación económica de cada proyecto está desbalanceada. Entonces ya ahora yo no compro el pan en 8 y lo vendo en 9, como debiera ser cualquier ejercicio económico de cualquier actividad, sino ¿qué pasa si yo tengo que comprar el pan a 10, ya no a 8, pero mi contrato decía que me van a pagar a 9? Entonces fíjense cómo ya se invierte la ecuación, y yo, si no hago nada, pues voy a enfrentar un proceso de que la obra que tengo en curso, lo único que van a hacer es quitarme el patrimonio que tengo, en mayor o menor proporción, lógicamente, dependiendo del tamaño de la obra, dependiendo del tipo de obra que tenga mayor o menor exposición a la variación de precio, ¿no? Entonces, esos son dos elementos fuertes que indudablemente han reducido el músculo. Creo que no estoy faltando a la verdad con ninguna de las cámaras colegas del resto de Bolivia al decir de que tenemos mucho ausentismo. Si comparamos la fotografía de la gestión 2026 de este momento a la situación de 10 años atrás, ¿no? Tenemos mucho ausentismo. Sí. Las empresas ya no están en la posibilidad, en muchos de ellos no es solamente un tema de querer, sino no están en posibilidad de continuar, en algunos casos de concluir los proyectos que tienen, y en otros casos no están con el incentivo suficiente como para volver a meterse en un proceso licitatorio. ¿Vas a pagar para qué van a Exactamente, claro. ¿no? Sí. Entonces ahorita están más de repente viendo de renegociar con sus proveedores, de tener más plazo, de sentarse con estudios jurídicos para los problemas que ya le han suscitado por alguna demanda de alguna situación, incluso del propio Estado que también tiene un nivel de intransigencia, a pesar de ser ellos en una medida causantes por el no pago de la situación. Sin embargo, cuando la obra se paraliza, obviamente por su normativa interna, ellos sí son perfectamente al día en el cumplimiento de las normas, y lo que hacen es ejecutar las garantías. Y al ejecutar eso, lo único que hace ya es dar el tiro de gracia a esa empresa que venía de alguna mente bogando, como dice, o navegando a la deriva. Ya ese es el último tiro para que la empresa termine de llegar al fondo del río, ¿no? Si tuvieras que hacer una torta porcentual, aquí la estoy dibujando delante tuyo. Me planteas dos ecuaciones: deuda y subida de dólar. De la deuda, la obra pública, ¿cuánto corresponde? ¿90%, 80%, 70%? Y la obra privada, ¿cuánto corresponde porcentualmente? Yo como constructor, por ejemplo, ¿yo dependo más de la obra pública o de la obra privada? Bueno, ¿Y ahí porcentualmente cuánto? Sí, ahí yo te diría que ahí depende del tipo de empresa. Hay empresas que por lo general están más direccionadas a lo público. A lo público. Hay otras empresas que pueden trabajar probablemente en un nivel mixturado, público-privado. Y hay otras empresas que por diversos tipos o características probablemente nunca acceden a lo público, sino siempre trabajan en lo privado, lo particular, en mayor o menor escala.
Tenemos las empresas constructoras chicas que trabajan solamente en casas, viviendas, ese tipo de cosas, que son muchas, Que es pequeñito, que ¿no? son pequeñitos. Entonces, yo te diría así a grandes rasgos que el tema de la deuda pública, si comparamos la deuda total, digamos, de las constructoras, se ha ido moviendo en los últimos años cabalmente porque ha venido a restar un poco de participación los últimos 2-3 años porque los emprendimientos privados han venido de alguna manera a cubrir un poco los espacios que estaban dejando los nuevos proyectos públicos, ¿no? Ya no Entonces, es rentable la obra pública, en pocas palabras. uno, que ya no es rentable. Dos, que está disminuyendo la oferta. No hay obviamente, no hay dólares. Y tres, obviamente, es inseguro, es incierto. Entonces, hoy por hoy, un privado se ha vuelto en alguna medida más atractivo para cierto segmento de empresas que ha experimentado muy malas experiencias y que todavía tiene oxígeno probablemente para seguir operando, pero ya no quiere arriesgar esos últimos huevitos de la canasta Ahí está mi pregunta. en un elemento muy, La obra pública, muy crítico. ¿cuánto corresponde a la obra privada en la tortita? Ahora, En cantidad de obras, yo diría que ahorita la obra pública ha disminuido, está menos de la mitad. Cuando no es así lo que ha sucedido, digamos, la última década, ¿no? La obra pública liderizaba la inversión siempre pública. el Estado pone El la Estado, plata, ¿no? 75, 80%, y el 20% de repente, Claro. 15, 20% se manejaba en el tema de obras privadas. Ahorita es probable que ellos hayan ido retrocediendo espacios, de repente hasta un 50% o incluso menos, Wow. pero encima la torta ha disminuido de tamaño. Sumando el público con el privado, la torta se ha La achicado. economía se ha achicado. Se ha achicado. Entonces, La torta. adicional a las proporciones que han variado, la torta en sí se ha achicado. Teníamos una pizza y ahora tenemos un brownie. Exacto, más o menos así es. No es como estamos el hablando, ejemplo. o lo que me encantó que pusiste como una analogía al tema del músculo, ¿no? El músculo. Porque algo que se ve mucho en la parte del sector de ventas inmobiliarias es, por ejemplo, la escasez del producto de vivienda social, ¿no? Hay un déficit muy importante en eso y que obviamente todas estas construcciones generan empleo, ¿no? Que se traduce, digamos, en esta analogía a crear más músculo, ¿no? Pero andamos con un déficit muy importante y que, bueno, muchas constructoras, cámaras han mencionado ese punto y justamente vi una mención que hicieron en la Cadeco Cruz de justamente el déficit de la vivienda social. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto? ¿Y cómo se ve eso? Si hay alguna solución a un corto, mediano plazo, sobre todo con el independiente, que obviamente es, hablando de tortas, digamos, es el mayor porcentaje de personas, ¿no?, que se dedican, más del 80%, creo, 85% de la población es informal, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, es muy, muy interesante, Alejandro, tu pregunta. Y yo ahí me voy a adelantar. Yo tengo un esquema que tomé nota el día de hoy para poder compartir un poco con la opinión pública de las medidas de mediano y largo plazo que deberían tomarse en forma inmediata para ir trabajando en pro de una estabilización en primera instancia y en segunda instancia de ir avanzando a una recuperación, que sería el término subsecuente, ¿no? Claro. Entonces, una de las que tengo yo anotada es cabalmente la recuperación de las proyecciones de incentivo al crédito hipotecario. ¿Qué es lo que sucede? Y nuevamente, Bolivia no es ajena a procesos que se dan a nivel internacional, que ya lo han vivido otras economías y que seguramente ya muchos del sector lo han interpretado, están haciendo lo que se llama el benchmarking correspondiente para ver qué es lo que se viene y cómo se puede trabajar. Entonces, indudablemente algo que nos cuesta asimilar, porque duele mucho después de la época que hemos vivido los últimos 10, 15 años
de una estabilidad bancaria, por llamarlo así, en el sentido en que el ciudadano común o casi todo ciudadano común podía tener acceso a un crédito hipotecario. Claro, que estamos hablando de una política de Estado de Evo Morales, ¿no? El crédito de vivienda social, que nunca se había dado y poco menos que, entre comillas, obligó a la banca a sacar esta línea crediticia. Totalmente de acuerdo. No lo hubieran hecho nunca. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero el crédito hipotecario ya venía trabajándose de forma, se estaba incentivando el desarrollo del crédito hipotecario antes de la gestión de Evo Morales. Ahora, indudablemente, Evo Morales y su gobierno lo intensificó, puso proporciones para mucho más severas a la banca de niveles de su cartera para el crédito productivo y de vivienda social. Ustedes saben que debía llegar al 60% en X años y hizo el requerimiento así. Entonces, obviamente, hizo un incentivo mucho más fuerte que probablemente la banca no lo vio con buenos ojos porque de una u otra manera es un intervencionismo, ¿no? Es un intervencionismo. Justificado, ¿no? Es un intervencionismo. Exacto. Banca, ¿no? Pero independientemente de ambos productos, el crédito hipotecario normal y el crédito de vivienda social, son productos que hoy por hoy están pasando a las ligas de los desaparecidos, por llamarlo así. Y eso es algo que ha sucedido también en economías que han enfrentado este tipo de situaciones, como la boliviana, ¿no? Una crisis severa en el tema de las divisas, que es lo que nos está pasando, una inestabilidad cambiaria y una inflación también no controlada. Volátil, entonces, ¿no? ¿Quién puede prestar a 15, 20, 25 años si tu dinero hoy no cuesta no vale lo mismo de lo que cuesta de aquí 60 días, digamos, ¿no? Entonces, es pedirle a la banca que se tire un pie al zapato ellos mismos, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que ha pasado en otros países es eso, la desaparición casi total del crédito hipotecario. Entonces, lógicamente, ahí hay una afectación a tu consulta muy severa y es uno de los principales desafíos que el sector desarrollador tiene que enfrentar, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué hicieron los países que tuvieron que enfrentar eso? ¿Desapareció el producto? ¿Tuvo que esperar 3, 4, 5 años a que el ciclo nuevamente despierte y se avive? ¿O crearon algún elemento? Y lógicamente la respuesta es que nadie quiere trabajar como el título del libro famoso, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y sí, las empresas hacen algo al respecto. Entonces, hay que hacer una reingeniería de toda la parte financiera particular, porque ya no tenés a una banca que ni te apoya a los proyectos como desarrollador, ni te financia a tus clientes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Argentina, se tuvieron que reinventar formas de financiarse. Probablemente eso ya descremó a mucha de la población, claro, pero hubo otra población que probablemente tiene acceso a pagarte, vamos a dar un ejemplo simplemente como ilustración, a pagarte su departamento en 4 años y no en los 10 o 15 años que podía tener un acceso. Entonces, las constructoras tuvieron que desarrollar proyectos para identificar clientes que todos puedan más o menos estandarizarse en los 4 años y hacer un proyecto que más o menos demore 4 años y calzar su flujo de caja a los que el cliente cautivo prevendido podía comprometerse. Entonces, la capacidad de crear formas de cómo salir ante un financiamiento, ante la falta de una intermediación financiera y bancaria, es algo necesario para el sector. ¿Sabes qué, Eduardo? Mira, Ale, hay un tema que a mí me encanta. Ya estamos cumpliendo 70 programas de entrevistas económicas, Eduardo, aquí en esta plataforma. Y desde el primer programa que arrancamos, todos nos ponen el prefijo re. ¿A qué me refiero con esto? Reconstruir, refundacionar, rearmar, reorganizar, reestructurar. Y tú acabas de decir, reacondicionarnos. Entonces, estamos en un punto de inflexión, diría yo, de
tomar medidas de innovación también. Mira, el tema de crisis de acceso a la vivienda de un Alejandro Español, por ejemplo, es casi nula. Y ahí aparece una mujer brillante, que es Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, que ella decía, tenemos que ser, en estos momentos de crisis, creativos, innovadores, porque si seguimos la regla tal y como está, no vamos a crecer nunca. Entonces, tú ya lo has dicho, mira, la banca está sobreregulada, es muy difícil que si yo voy como un muchacho de 25 años que tengo un contrato de un año y que gano X monto, la banca no me va a dar plata para construirme o para comprarme mi departamento, no me lo va a dar. ¿Qué me queda? ¿Seguir en la casa de mis padres? ¿De dónde saco ese financiamiento? Tú como constructor o como desarrollador urbano, dices, oye, necesito que inyectes capital en la economía. Si no lo inyectas, ¿cómo es que voy a desarrollar estos proyectos? Entonces entramos en una caja de estancamiento, de estanflación, que es la peor de las medidas, la peor pesadilla que le puede hacer a un economista, ¿no? La estanflación. ¿Tú crees que estamos ahí o estamos saliendo o seguimos en esa cajita de estanflación? ¿Y cómo podríamos ser creativos en este tema? No creo que ningún joven diga, yo quiero pagar, quiero tener mi departamento, mi monoambiente, y lo puedo pagar, voy a hacer todo el esfuerzo para pagarlo. Porque yo sé que la banca no me va a dar un peso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo revertimos esta ecuación perniciosa? No te quiero meter en problemas, no te estoy preguntando. No te preocupes. De Volumen o de Oriente. Para eso estamos aquí, no te preocupes. Ya. Yo creo que la situación política por la que estamos todavía cabalmente viviendo estos días, estos momentos, a pesar de haber concluido todo el proceso electoral, inclusive ya de las subnacionales, pero que todavía no arrancamos, digamos, con un poder legislativo que esté trabajando a full, que tenga un programa, sí, el gobierno nos planteó algunas leyes importantes que se iban a atacar cabalmente después de las subnacionales, planteó en el mes de mayo incluso como un hito, pero ¿qué se puede plantear en estos momentos, no? Hablamos de leyes importantes, ¿no? Hidrocarburos, minería, inversión, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil decir que ahorita todavía hubiésemos tocado fondo, por decirlo así, ¿no? Obviamente, como ciudadanos, nosotros con todo este proceso electoral estábamos nosotros motivados a como que ya, de una vez tengo las autoridades, pues bueno, ahora esperemos el cambio, ¿no? Y había un optimismo marcado en la población, que creo que todavía se resiste a verse en un hueco sin salida nuevamente, ¿no? De hecho, mañana hay una marcha cabalmente para eso, para decir... Una marcha en contra de las marchas. Ajá, exacto. En este país. Pero bueno. Realismo mágico se llama en su voz. Exactamente. Entonces, pero es muy importante lo que dice Javier. La creatividad siempre te va a poder sacar de situaciones no previstas. De hecho, es lo único que te puede sacar de situaciones no previstas. No hay otra, digamos, ¿no? Porque si hubiera sido previsto, estaría en un manual y ya habría que seguir. Pero ahorita, como no está en un manual, entonces tenés que implementar la creatividad, ¿no? Y refiriéndonos a situaciones que se han dado en otros países, por ejemplo, hay un producto que se ha desarrollado muchísimo. Lógicamente no es para todos los desarrolladores, pero sí hay una porción que sí pudiera evaluarlo, por lo menos temporalmente, que son estos proyectos multifamiliares. Que ustedes saben o lo conocen, lo han escuchado en otros países, se trabajan, pero no son para la venta, son solamente para rentarlo. Entonces cumplen un propósito social importante porque vienen a poner una calza en un momento en el que la transferencia por X o Z motivo no se está dando. Y dicho sea de paso, nuevamente hablo más sobre los desarrolladores de manera específica que lo tienen los temas estudiados a profundidad, pero a nivel internacional el acceso al crédito para los jóvenes es cada vez más difícil. Sí. Hay un tema demográfico, hay un tema de costo de dinero a nivel internacional, que ahora cada vez los inversionistas son más ávidos a rentabilidades mayores. Entonces hay
por X o Z motiva, las estadísticas dicen que cada vez al joven le cuesta más. La valoración del terreno es otro aspecto fundamental que nos aleja de mejorar los indicadores para que más jóvenes puedan tener la famosa la vivienda. centrifugación, ¿no? Entonces, obviamente, independiente nuevamente de la situación económica de un país, hay situaciones macro que también, por las que uno igual debe prepararse para medidas alternativas. Entonces, este es otro ejemplo simplemente que doy, pero así esto es algo del día a día. Yo creo que tenemos que aprender, yo siempre pongo el ejemplo de que yo soy un admirador del instinto del comerciante de calle. Es fantástico. ¿Por qué? Porque el comerciante de calle que te está vendiendo dulces en un momento en su esquina, ve que va a llover o va a volcar sur, agarra, va al cuartito y saca paraguas y cambia sus dulces por paraguas por un momento y mueve esa mercadería. O ve que la selección ganó 3, 4 partidos seguidos y habla con su primo y se provee de Chile, de Paraguay, y está con camisetas para el siguiente partido. Entonces, tiene una capacidad de adaptación impresionante. De hecho, si uno lo puede extrapolar eso a un tema empresarial, por ejemplo, un tema de desarrollo, es cabalmente lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Creatividad, visión, capacidad de poder movilizar los recursos de manera acelerada, toma de decisiones. Hay mucho que rescatar de la capacidad de cambio de rumbo de una actividad comercial, ¿no? De un agente. ¿Y cómo estás viendo como Cámara de Construcción de Santa Cruz, por ejemplo, no sé si llamarlo boom o qué, del crecimiento de la construcción en el Alto? Hay un estudio, todavía no lo tengo certificado, Ale, pero dice que en el Alto habrían más o menos 2,000 millonarios. No estoy hablando de 10, ni de 100, ni de 50. 2,000 millonarios. O sea, no son como los de acá del Urubó que están endeudados. No, estos te ponen la plata. Y lo sé por muchas otras marcas que se venden de lujo en el Alto, ¿no? Es decir, el alteño va y te dice, ¿cuánto cuesta? Tanto, dame 3. En cambio acá tú dices, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Me das a crédito? ¿Puedo negociar a crédito para sacarme la Lexus, digamos? No, allá te compran al contado 3. Claro. Y tenés estos edificios medios extraños, tenés los cholets medios extraños, o una... A ver, dime tú, Ale, ¿cuáles has visto? ¿Qué te llamó? No sé, pues... El Batman. Y todo. Hay uno de Transformers. Cada uno de esos vale por lo menos su palo, un palo y medio, Eduardo. O sea, no es barato eso. Entonces, ¿cómo estás viendo tú el balance de las regiones? ¿El Alto se está disparando o también está en recesión? ¿O Santa Cruz está entrando en una recesión versus el Alto? Porque son las dos ciudades con mayor crecimiento. El Alto es la segunda ciudad con mayor crecimiento y Santa Cruz es la primera ciudad con mayor crecimiento. Yo ahí creo que es una consecuencia lógica el crecimiento del Alto. Y hablemos de dos aspectos. El primero y el más fuerte, definitivamente el demográfico, ¿no? Eso por una parte. El otro elemento, vamos a hablar y voy a mezclar dos aspectos en este segundo elemento. Uno es el tema del comercio como tal. Formal, ¿no? Versus el Y el ilegal. Segundo elemento es la formalidad. Porque estamos hablando de la formalidad y la informalidad. Si nosotros hacemos aquí una encuesta entre los que estamos en el estudio y decimos, ¿quién cree que la formalidad se ha incrementado en los últimos 5 años? Que levante la mano, y probablemente nadie va a levantar la mano, ¿no? Entonces, si uno mezcla esos dos aspectos, más el tercer elemento, ese que hablamos hace un momento, decía la capacidad de adaptabilidad del comerciante, que el Alto es industria, pero también es comercio fuerte. Y es un proveedor mayorista de muchos otros mercados en Bolivia. Entonces, capitalismo salvaje. Sí. Entonces yo creo que es una respuesta a algo muy natural que desde cualquier punto de vista de estudios de mercado, obviamente tiene que ser considerado y validado porque es un mercado que está pidiendo ser atendido, ¿no? Entonces,
este Otra cosa tema... es la estética. Pero No, después, totalmente. Ese es el tema cultural de Claro. cómo, para mí, yo me ubico en cómo es una vivienda, o sea, hasta dónde para mí está concluida, cómo se ve bien, o cómo ya socialmente yo demuestro que mi condición social, económica ahora me lleva a la necesidad de otro tipo de construcciones, por ejemplo, lo que comentaba los Cholet. Todo ese tema es algo que todo investigador de mercado tiene que tenerlo claro para dar un producto. Entonces, es una respuesta que yo te haría, digamos, de manera equiparada a lo que pasa con el crecimiento de Santa Cruz cuando uno mira el potencial industrial y el potencial agrícola. Entonces, eso es algo que también los números mandan, las tendencias, la adaptación del inversionista extranjero a cómo llega y desembarca, cuán cómodo se sienten haciendo inversiones agroindustriales. Entonces, ese es otro elemento que, así como hablábamos del tema del Alto, pues es el otro polo que de alguna manera explica la situación que se da. tema multifactorial. ¿Por qué se generan estos polos en un país? Y lógicamente las explicaciones están ahí, ¿no? En esto que estamos hablando en este momento. El sistema de los condominios, Eduardo, ¿cómo ves tú este tema del crecimiento? A ver, hablábamos con la sociedad de ingenieros y no quiero entrar en el tema de la deuda, porque sé que es un tema complicadísimo, el municipio está hasta el cuello de deudas, no tengo todavía el porcentaje de cuánto es lo que se debe, nadie se anima a darme una cifra, y cuando no se animan a darte una cifra es porque debe ser bastante gorda la cifra. Pero ¿dónde hay más ancho de banda para construir acá en Santa Cruz? Porque siempre dicen Santa Cruz, la ciudad pujante, crecimiento. Ya vamos cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno anillo. Y construir una sociedad horizontal es pues carísimo, Eduardo. Las ciudades inteligentes crecen verticalmente, no crecen horizontalmente. Imagínate tirar internet, alcantarillado, carretera, pavimento. Entonces las cosas son... Electricidad. Entonces, ¿cómo ves tú este crecimiento? Pero además, no quiero meterte en Honduras, Eduardo, pero a ver, donde vi una casa, qué sé yo, con una manzana donde vivían 10 familias, ahora hay 4 edificios con ¿cuántas personas? ¿500 personas? ¿600 personas? Y la alcantarilla es la misma. Claro. O sea, tenemos un tema de falta de planificación de construcción, por lo menos así lo percibo. Yo no sé cómo lo ves tú desde la cámara. Aparte Javier, de matarlo al que está estornudando. salud. Porque seguramente es de Blooming, pecho frío, entonces está frío. Es un surcingo, ya se nos quieren morir. Sí, está recibiendo el primer sur Está Claro. recibiendo del el año. primer sur, entonces ahí Y después- acoplando quizás también a lo que dice aquí A la Javier, bueno, porque tenemos acá uno de los conductores, que es Alejandro Chileno, que es Claro. desarrollador horizontal, y algunos que ya nos han visitado. Nosotros, hablando, digamos, unas veces, se proyecta que va a llegar bueno, ya son ciudades dormitorios, ¿no? Cotoca, Guarne, Correcto. pero que va a llegar a hacer a lo que es, por ejemplo, Asunción. En Asunción casi, de los paraguayos casi nadie vive en Asunción, viven a las afueras, que tampoco a las afueras es cruzando quizás una calle, ¿no? Ya se Claro. vuelve Asunción, Luque, Claro. ¿no? Entonces, Ahí. ajá. Entonces, hay ese desarrollo también, o por lo menos la visión de que se va a llegar a unas ciudades dormitorio donde la gente van a vivir allá, van a venir a trabajar, pero obviamente ahorita ese trayecto, pues, en horas pico se le hace a la gente 50 minutos, Lo que una hora. fue el Alto en su momento, ¿no? La ciudad dormitorio. Claro. Pero ya la mancha urbana es tan grande. Es una Sí. muy buena pregunta. Ya. Y por ejemplo, Cotoca, Santa Cruz de Cotoca no está está tan lejos, digamos, ¿no? Tampoco, bueno, Guarne ni Santa Sí, Cruz. bueno, en primera instancia, un comentario a lo irrisorio que es no tener una cifra oficial, por ejemplo, de algo tan básico como debiera ser la deuda pública. Hablemos pública en general, ¿no? Alcaldía, gobernaciones, ministerios, etcétera, ¿no? Pero es una de las demandas que como Cámara cabalmente tenemos para estas nuevas autoridades, es
transparentar todo ese proceso. Pero si no, como Debiera haber incluso una sí. publicación, no a nivel obviamente individual, pero sí a nivel global Claro. de los tipos de deuda que manejan Mm. y de cómo va evolucionando. Eso es algo que sí, Básico. es algo básico que deberíamos nosotros como instituciones exigir, digamos, ¿no? Y lógicamente también es un tema menos Mm. a enfrentar las propias alcaldías y gobernaciones si tienen un dato y que ese dato va evolucionando conforme evoluciona su gestión. Claro. Porque si es una gestión transparente, pues ese dato lo que va a hacer es ir mejorando de a poco, ¿no? Entonces valida la gestión. Entonces eso es algo que vamos a trabajar como Cámara y ya lo hemos planteado a algunas autoridades y sí debería obtenerse eso. ¿Y eso significa que te estás acercando ya a JP, a Sí, Mamén? sí, es indudable. El otro tema es muy, muy importante lo que ustedes comentan. Hablábamos desde el inicio del tema planificación y lo que ustedes ahorita están tocando es parte del quehacer de la Cámara de un tiempo a esta parte y no es otra cosa que el tema de metropolización. ¿Ya? Y ese tema cabalmente maneja temas habitacionales, maneja temas logísticos de transporte, maneja temas de tratamiento de residuos, recursos hídricos. O sea, todo ese tema es responsabilidad de la planificación metropolitana. Mm. Hoy por hoy, ya por lo menos hace algunos años se creó una instancia interinstitucional que es el Comité Consultivo Técnico Departamental, que están formados por ciertas instituciones privadas técnicas, como la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Ingenieros, Colegios de Arquitectos, están las alcaldías, las gobernaciones. Entonces, hay una instancia que lógicamente lo que hay que hacer es mejorar la comunicación al interior de esa instancia, que obviamente sí es totalmente susceptible de ser mejorada, porque no ha sido la mejor los últimos par de años, pero cabalmente estamos con nuevas autoridades que sí han manifestado el interés de darle mucha mayor importancia a estos puntos de coordinación que son claves para planificar nuestro desarrollo, para decir, Sí. Por ese lado no, porque me afecta un reservorio hídrico, por este lado sí podemos densificar la ciudad porque tenemos ya planificada la parte de infraestructura, por este lado todavía no, va a ser en fase 2, va a ser en fase 3, pero sí, reconocemos nosotros como ciudadanos y como cámaras técnicas que somos, que hay una falencia y sí es perfectamente necesario la ¿Me mejor puedes repetir planificación. los 5 puntos? Me parecen tremendamente importantes. La metropolitización. Primer elemento, recursos hídricos. Recursos hídricos, Segundo, el tema habitacional, habitacional. el tema de manejo de residuos, Residuos, lo tengo aquí. el tema de Es transporte, crítico. transporte por fundamental, Dios. sí. Luego, El tema de accesibilidad externa, o sea, manejan aeropuertos, manejan también las necesidades de rutas interdepartamentales o también internacionales. Todo eso cae dentro de la responsabilidad de planificación de este Consejo Consultivo Técnico Departamental. yo mira, entrevistaba a varios concejales y a candidatos a concejalías y ahora están asumiendo, son concejales. Y uno de los temas críticos me decían la basura, los residuos, la sostenibilidad de la ciudad. Ese es un tema crítico. Y muchos me decían, estamos al borde, Ale, de una crisis sanitaria en Santa Cruz. Volvemos al mismo punto de inicio, ¿no es cierto? El manejo de los residuos. Transporte público. No existe, no es transporte público, es un transporte privado, sindicalizado, mafioso y poner todos los adjetivos que quieras. Y te vas a quedar corto. Entonces, también forma parte de todo el escenario para generar plusvalía en la construcción, Ale, porque si tú vas a construir un edificio, un departamento, una zona que es llena de basura, no tenés transporte público, estás perdiendo plata. Santa Cruz está perdiendo plata. Y ahí me acuerdo mucho de los desarrolladores de Cali, de la otra ciudad, Medellín, que eran golpeadas por el narcotráfico, eran golpeadas por la inseguridad. Y ahora son ciudades modelo. Sí. ¿Cómo podemos abrir una agenda bajo ese esquema
Eduardo. Ese concepto que comentas, sostenibilidad, es muy importante porque cabalmente es uno de los valores fundamentales que persigue este tema de la metropolización, ¿no? Porque no se puede planificar hoy por hoy en el mundo actual que vivimos con el nivel de escasez en el corto y mediano plazo de principales recursos para la vida humana. No se puede concebir una planificación sin el concepto de sostenibilidad, ¿no? Es una restricción fundamental, ¿no? Entonces, es algo que es prioridad para ese consejo, ya se los comento, y también para algunas de las instituciones que lo formamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hablando solamente de la Cámara, nosotros ya son hace varios años que digo yo que llevamos de cierta manera un poco la vanguardia en todo lo que es construcciones sostenibles y estamos trabajando en lo que son finanzas sostenibles. Explicado de manera muy sencilla, son edificios verdes, edificios que tienen alguna particularidad que por características internacionales hacen un aporte esencial para categorizarlo como un edificio sostenible. Y son cosas muy básicas, por ejemplo, reciclar el agua que sale de todos los aires acondicionados. Aquí en Santa Cruz tenemos mucho, es casi inconcebible ver un proyecto vertical u horizontal que no tenga el tema de termomecánico un impacto significativo. Entonces, toda el agua que antes se desperdiciaba porque se iba simplemente al drenaje pluvial, ahora tiene que ser reciclado dentro del edificio para riego de plantas, para cosas que antes simplemente acrecentaban la demanda de ese recurso del sistema habitual, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, hay algunas cosas muy básicas, esenciales, pero que si no empezamos ahora a hacer o construir de esa manera, desarrollar de esa manera, pues de aquí 1 o 2 generaciones les va a costar mucho más iniciar el cambio, digamos. Eso en ese incentivo, porque termina siendo un incentivo también para el desarrollador, ¿no? Porque ya verticalmente hablando le dan 2 pisos más en lo general, ¿no? Lo cual se traduce en más metros cuadrados vendibles. Entonces, o reducción de impuestos o beneficios, etcétera. Sí, la creatividad tiene que estar acá, sí, Eduardo. O sea, totalmente, no podemos ser pues tan cuadrados o tan rígidos. ¿Dónde están las aceras? ¿Quién construye las aceras en esta ciudad? El dueño, ¿no ve? Pero no la voy a construir nunca, pero si le digo, oye, te voy a reducir impuestos, te voy a hacer la acera. Claro. ¿Cuántas aceras, por ejemplo, deberíamos construir en Santa Cruz? Llueve y ves gente caminando sobre la calle, niños, etcétera. Es que es una ciudad hostil en la que estamos nosotros. No es una ciudad amigable, es hostil, agresiva. Sí, totalmente es una ciudad que ha priorizado la expansión horizontal masiva, la urbanización por encima de una planificación más coherente, más sostenible, por llamarlo así, ¿no? Y bueno, y acoto también algo, nosotros venimos ya trabajando de la mano, somos su brazo operativo en Bolivia con el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se han publicado libros de manera conjunta, la Cámara y nosotros, enfocado al tema de sostenibilidad, y estamos, cabalmente ya, la Cámara concluyó su proceso de certificación para todo lo que es este tipo de proyectos sostenibles. Ya incluso tenemos trabajados algunos programas de capacitación donde ya las personas que van a iniciar la certificación de estos edificios ya tienen la capacitación obtenida y lógicamente son el conducto regular para obtener la certificación. ¿Qué gano con una certificación de sostenibilidad? Esa certificación me permite acceder a recursos cabalmente, recursos verdes, créditos verdes, por llamarlo así. Es algo que en Bolivia todavía no se ha desarrollado, pero que hoy por hoy, más que nunca, vamos a necesitar esas líneas. Entonces, ¿qué tenemos? Y se han publicitado en los seminarios. Nosotros tenemos, primero eran 3.500 y ahora 1.500 más se han adicionado. Son 5.000 millones de dólares de recursos que las Naciones Unidas tienen planificados para Bolivia en cuanto a terminemos de implementar este sistema de certificación en
en construcciones verdes. Ujú. El avance se ha hecho, son 2 años intensos que se ha trabajado en armar el espacio, bastante, y ahora lo que queda ya es el ciclo final, que es lograr que esas líneas de crédito tengan una ruta autorizada por la instancia que corresponde, que es la ASFI y el Ministerio de Economía, para que esas líneas puedan ya llegar a Bolivia y operativizar en los créditos, ¿Y en los Santa créditos Cruz, verdes. cuánto más o menos agarraría de estos 5,000? ¿Tú crees que un 30, 40% o más? Cabalmente, la semana pasada y esta semana, en lo que va de esta semana, se ha hecho un seminario importante a nivel internacional con la Cámara de Industria y Comercio alemano-boliviana, Ujú. la HK. Sí, la conozco. Cadeco Cruz está participando ya, nuestro gerente, de hecho, está llegando el día de hoy, estuvo en 10 días allá en este proceso, que es evaluar ya de manera específica algunos proyectos que se tienen y sobre todo ya recibir un feedback mucho más cercano de cómo hacer esta etapa final para cristalizar esos recursos, esas líneas de crédito y materializarlos ya en alguna normativa, en algo que permita a los bancos levantar la bandera y decir ya, ahora estamos listos y a partir del mes tanto, las personas que deseen aplicar a un crédito verde van a tener estos requisitos con esta certificación, que es la que comentabas, para qué sirve, cómo se llama, esta certificación. ¿Y tiene que Y ser poder- necesariamente a través de un banco, Eduardo? Tiene que haber un brazo financiero que es que, lógicamente, como cualquier proyecto, que evalúe el proyecto, evalúe el riesgo y otorga simplemente un crédito. Solo que a diferencia del crédito convencional, no va a ser dado con los recursos propios del banco, sino va a ser dado cargando a estas líneas de crédito autorizadas con ese único propósito, ¿no? Que es el financiar construcción verde, ¿no? Tú sabes que hace unos 4 meses atrás, Ale, hicimos un seminario con más de unos 200 empresarios, más o menos, en La Paz y Santa Cruz. Y ¿te acuerdas de los superintendentes en Bolivia? Sí, sí, claro que el sí. superintendente, hay uno de los tantos que formó parte de estos equipos técnicos extraordinarios que tuvimos en Bolivia, y ya no los zafarranchos que después tuvimos. Jack Trigo era Jack muy Trigo, conocido. claro, decía, a la banca boliviana hay que privatizarla. Y todo el mundo decía, ¿cómo privatizar? Pues si es privada. No, hay que privatizar porque se ha estatizado la banca. La banca está tan regulada, tan sobreregulada, que no avanza. Entonces, cuando tú me hablas de 5,000 millones que pueden estar de inyección de capital al incentivo de la obra o de la construcción, eso es fabuloso. Imagínate la cantidad de gente que podría acceder a un monoambiente o qué sé yo. Claro. Pero si la puerta de entrada tiene que ser el banco, la puertita es pues así, chiquitita. Ahí está el fondo, sí, pero es así la puertita. Es como ir al cielo siendo luminista, o sea, difícil. Bueno, es cabalmente parte de lo que, de esta etapa final en todo este espacio, o este universo de los créditos verdes, que es la parte de materializar el acceso al recurso ya. Todo radica en eso, en poder acceder a ese crédito, a poder acceder a ese recurso para que yo pueda decirte, construyeme mi monoambiente, mi casa, o qué sé yo. Correcto, Eso. correcto. Pero sí coincidimos en que en todo momento, independiente del ciclo económico que viva cualquier país del mundo, ahora el concepto de sostenibilidad es algo que ha llegado para quedarse Sine y va qua a non. ser cada año que avancemos, Sí. va a ser más y No más puedes importante. hacer nada sin eso. No, la gente es más consciente, ¿no? Los Sí. clientes, inversionistas también te preguntan. Hay gente que toma una decisión a base de eso, ¿no? De ser No quiero ser considerado con ella. dramático, pero ¿te acuerdas del Málaga? Claro. ¿Qué no? Bueno, en este país, o en Santa Cruz por lo menos, hubo un antes y un después del Málaga. Claro. Antes del Málaga, tú te comprabas un edificio por el color, por no Sí. sé, etcétera, etcétera. Sí, no pensabas de... Pero no preguntabas Ubicación, quién era el calculista, quién era el ingeniero, qué tipo Claro. de fierro estabas usando, no preguntabas nada. Claro. Después del Málaga empezaron a salir
hecho por Ujú. calidad de fierro, etcétera. Entonces, ayudó de alguna manera a la certificación, a las al tema regulatorio, etcétera, etcétera. ¿Hemos avanzado harto, Eduardo, o no, después de Málaga, en Santa Cruz por lo menos? Yo creo que sí, coincido con vos, Javier, en que fue un hecho concientizador, digamos, ¿no? Sí. De la importancia de este. Mm. Y a veces son muy duros, ¿no? Sí, Como esa experiencia, lamentablemente. ¿no? Ningún país está exento, ¿no? Si se recuerdan, algo parecido pasó en Miami, ¿no? Cabalmente con uno de estos edificios Tienes antiguos razón. que por falta de Sí, mantenimiento, señor. ellos fueron muy flexibles. Eso pasó unos 2, 3 años. Sí, Sí, no hace Fue mucho, recién. experimentó Gravísimo fue. Sí. la tragedia, entonces, y obviamente un edificio que ya estaba en uso. Mm. Claro. Entonces, no fue así, si bien obviamente hubo pérdidas de vida Y significativas. allá, supuestamente, donde Exacto, hay y tanta allá en un país regulación, del ¿no? primer mundo, entonces obviamente ahí también experimentaron un antes y un después. O sea, ninguna sociedad, independientemente Está de su libre de- madurez, está libre de acomodarse a procesos que son repetitivos y que nadie de repente en el tiempo los evalúa, los actualiza, y cuando acuerda una tragedia nos trae y nos abre los ojos a una nueva realidad que amerita ser actualizada. Yo creo que sí, eso se ha notado un cambio, sigue siendo, a diferencia del pre-Málaga, sigue estando presente cada vez más un sentido de modernización en los temas estructurales, ¿no? Indudablemente es un trabajo normativo, también arduo. Nosotros también como Cámara participamos del Instituto de Normalización, que nuevamente es algo multisectorial. Trabajamos ahí junto con IMNORCA, porque periódicamente se están revisando temas en la norma del hormigón, en la norma de vientos, todos los elementos que se utilizan para hacer estos cálculos. Y es algo que, bueno, por lo menos el cambio en ese aspecto llegó para quedarse, y nosotros en la parte técnica pues estamos aquí dándole más y más pita, como se dice, a ese tema, porque es algo que amerita seguir todavía modernizando y actualizando, ¿no? Súper. Perdón, Dale. allá ya nos trajeron el letrerito. Pero antes de ir cerrando, No le yo quiero... hagas caso, esto está más en el otro lado que aquí. No, pero Se están sí yendo. sí me interesa a mí hacer una pregunta y ahí, Javier, Dale, vos hacer por la favor. siguiente, la que querás. Que hay una nota que recién estuve leyendo hoy día, justo de la Cadeco Cruz, que recibieron una misión oficial del Fondo Monetario Internacional de la FMI. ¿No nos podría comentar un Hoy día poquito llegó el acerca de FMI eso? a Bolivia. Sí, Llegaron hoy día, ¿no? ¿O ¿Cuándo Sí. llegaron? sí. Ayer fue la presentación, sí, 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 sí. se tuvo una Claro. reunión, bueno, yo cabalmente no participé porque llegué anoche de viaje, pero sí, se hizo como Cámara, y el directorio de la Cámara estuvo ahí participando en una actualización. Simplemente nosotros mostramos una fotografía de lo más actualizado posible del escenario macro de Bolivia. Mm. Nosotros tenemos ahí, parte de la Cámara, tenemos el CID, es un centro de estudios económicos, Sí. liderizado por un economista de muy buen nivel, Oscar Mario. Falta muchísimo esa clase de profesionales en este país. No tenemos data, Eduardo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue dar una presentación actualizada de la parte económica del país, y lógicamente hacer un poco el zoom a lo que es el sector de la construcción, cabalmente en los temas que estamos comentando precisamente en la charla de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque el Banco Mundial periódicamente ve la necesidad de ese acercamiento, nos visita regularmente. Diría que los últimos años casi su visita es de manera anual. ¿El FMI o el Banco Mundial? El Banco Mundial. Y el FMI, bueno, tiene una sola Sí, mirada. sí, también. Entonces, nosotros cumplimos ese rol como institución porque cabalmente estamos lo más cercanos posible a este tipo de instituciones, porque hay muchos de los temas que hemos conversado hoy en Agenda que deben hacerse a través de estas instituciones. Claro. Toda la parte de conocimiento en temas de sostenibilidad, en temas de metropolización, en temas de desarrollo del sector como tal, tratamos de
recibirlo de la manera más directa posible a través de estas instituciones que tienen brazos técnicos pues, muy fortalecidos, tienen estudios de casos similares que se han dado en economías que de repente se parecen un poco más a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, todo ese contacto es muy enriquecedor para nosotros como Cámara y como sociedad civil, pues indudablemente, ¿no? Yo solamente tengo una pregunta y agradecerte por tu tiempo. Por No. el programa Metro Cuadrado es un gran programa, un gran espacio que estamos ahí liderando desde ESN Life, una programación bastante grande que tenemos. Ya llevamos más de 1,5 millones de views, así que no somos altisonantes, ahora no estamos ahí peleándonos con la gente, pero sí estamos abriendo Fantástico, espacios de felicidades. economía y de discusión. Y hay un tema que me da vueltas en la cabeza y es el patrimonio del fierro, del acero. ¿Tú has visto esos camiones llenos de chatarra de repente que andan por el 4º anillo, por el 5º anillo? ¿A dónde van esos camiones? Van a Arequipa, a Lima, a Perú. Y de ahí los funden y de ahí nos lo devuelven como fierro. La chatarra debería ser patrimonio de Bolivia. Eduardo, ¿tú crees que deberíamos ver una ley que diga, oye, no me saques chatarra porque eso es patrimonio para construir acá en este país? Sí, un dato importante. Hoy por hoy ya el mercado de provisión de fierro ya de alguna manera ha incorporado esos elementos a su matriz y ya tenemos ahora, de hecho no es solo una, ya hay dos industrias, ¿no? Fundidoras, sí, que utilizan toda esa materia prima. Qué bueno. Y de hecho ha llegado a un punto, por lo menos el conocimiento que tenemos por la relación con algunos de los accionistas o propietarios de estas compañías, ha llegado a un punto en el que ya empieza a tener que importarse, la necesidad de importarse un poco de ese material porque ya no es tan fácil como tenían los primeros años, porque esto no es de hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 años hacia acá, que ya se reutiliza todo ese material porque que antes no había que fundir. Exacto. Entonces, no ahora había nada. Hoy por hoy ya estas dos industrias que son grandes, son importantes, en nuestro medio ya trabajan de esa manera. Los costos. Sí, y por lo menos fíjense ahora en estos momentos todo el acero que es producido, el acero de construcción que es producido ya en Bolivia, pues es menos materia prima que uno tiene que importar, menos dólares. Entonces, obviamente es un aspecto muy positivo la industrialización como parte de la vertical del sector de la construcción. Y obviamente deberíamos intentar ir en esa línea, no solamente en fierro, sino también ir avanzando en algunos otros elementos, ¿no? Algo que también es importante destacar, cabalmente tema está en nuestro comité de sostenibilidad, algo que se viene conversando con un par de industrias del rubro del cemento. Otro gran tema. Es que ya, ellos, por lo menos las cementeras más grandes del país, están muy enfocados en temas de sostenibilidad. Tienen proyectos muy hermosos, muy importantes al respecto, que ya se están materializando, ya hay certificaciones de tipos de cemento mucho más ecológicos. ¿no? Sí. Ustedes saben, ya hay trabajos mucho más fuertes desde un punto de vista financiero de lo que es el ahorro de la huella de carbono. También chimeneas y todo el tema, ¿no? Muy importante de lo que es la emisión de CO2, el ahorro. ¿Por qué? Porque han hecho productos que se adaptan más a la necesidad, entonces no están transformando más el clínker con costos de emisión de gases severos, cuando la necesidad para hacer un vaciado que es simplemente para piso, donde la carga portante es muy básica, entonces ya toda esa sobredimensión ya se elimina creando productos más específicos. Entonces, y algo, aparte de eso, es algo muy importante también a mencionar, es que ya muchos de los hornos que se están trabajando ya se están, su matriz está empezando a utilizar, por ejemplo, como energía llantas recicladas. Sí, entonces están haciendo convenios con las alcaldías. Itacamba. Soboce también tiene otro horno similar, donde ya van a empezar a demandar como insumo para sus hornos. Gran medida. Entonces, de alguna manera yo sé que no es bajando la huella, ¿no? El propósito de tu pregunta no era específicamente para el acero, pero va en la misma línea. Claro.
de que empecemos a mirar cómo somos cómo podemos ser más eficientes pues, Claro, con lo que todo tenemos sentido. alrededor, digamos. Entonces, 100%. hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para eso, ¿no? Qué bueno, Eduardo. Ale, ¿alguna pregunta más? No, Ya vamos cerrando yo el súper programa. contento. Qué bueno, me de alegro. escuchar a Uy, ustedes. gracias, Eduardo, por venir al Gracias. espacio, por darte este tiempo, venirte No. acá. Es tremendo campus. ¿Primera vez que vienes a la Univalle? Sí, Adentro sí, pero ya, como le comentaba a Alejandro, ya yo Tremendo trabajé en un campo. proyecto enfrente, entonces somos Ah, vecinos y lo he ya lo visto conocías, cómo ya. ha ido desarrollando. Yo muy feliz de un proyecto tan hermoso acá en el medio, ¿no? Qué bueno. Y bueno, agradecido por la invitación. No, por favor. Las veces que ustedes tengan en mente darle un espacio a este tema, a la construcción, Claro. desarrollo, con el mayor gusto, cuenten conmigo. El segundo paso que queremos dar, Eduardo, es empezar a hacer conversatorios, empezar a hacer seminarios pequeños o discusiones de agendas críticas. Entonces ahí te vamos a invitar como Cadeco Cruz para ver una agenda que podamos ya trabajar en conjunto, sectorialmente, porque tenemos que empezar a discutir estos temas y construir la economía, porque nos han dejado, ¿cómo te podría decir? No voy a hacer la palabra, pero... No te preocupes, ya yo lo sé. Ya, muchísimas gracias a todos por Gracias. seguir Gracias. el Metro Cuadrado. Estamos a sus órdenes. Síganos en todas las redes sociales. Alejandro. Así es. Bueno, gracias Eduardo nuevamente, Javier. Un placer de verdad tenerlos acá. No, por favor. Gracias. Gracias Nos a vemos todos ustedes, los gracias próximos equipo. Miércoles. Un abrazo. Gracias. Chau.